Estamos acá presentes, que tomamos los micrófonos y también damos los micrófonos, por eso presentamos acá al compañero. Bienvenido a esta radio abierta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá representando al Sindicato de Prensa de Buenos Aires en esta marcha de la resistencia tan importante, y como ustedes bien decían, hoy se está discutiendo mucho cuál es el papel de los medios, porque cuando crece la represión y cuando hay un gobierno que siembra el odio y quiere que haya impunidad, el papel de los medios cobra una importancia muy relevante, ya sea como meros propagandistas del aparato de propaganda oficialista, encubridores, o denunciando, haciendo un periodismo crítico y dando voz a quienes son hoy las víctimas de estas políticas de ajuste y estas políticas de represión. La disputa por el control de los medios es importante. Digo, el gobierno intenta construir sentido desde allí, o en todo caso hasta podría decirse que los grandes empresarios de los medios de comunicación tienen bastante que ver en el presidente que tenemos, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el rol del trabajador y la trabajadora de prensa que se tiene que bancar esas líneas editoriales? Nosotros hoy tenemos el deber histórico de recuperar el periodismo para el pueblo. La noción misma de los medios y del periodismo ha sido usurpada por una camarilla de lobistas, de empresarios, de entretenedores que nada tienen que ver con la misión que tiene que tener el periodismo, que es tratar de dar cuenta de los eventos de nuestro tiempo, es tratar de no generar encubrimientos, sino siempre preguntarnos. Cuando tenemos un gobierno que festeja, y escuchen esto porque realmente va a estar en los libros de historia, que festeja que se cierre una causa en la cual no hay ningún culpable, como si eso fuese un logro de la justicia, y donde hay periodistas, supuestos periodistas, que propagan esas mentiras como si fuesen la verdad, estoy hablando del caso Maldonado. En estos momentos tenemos que recuperar la noción de periodismo. Quienes hacen eso y quienes son premiados por las asociaciones de empresarios y por los dueños de medios como supuestos periodistas, no son periodistas, son meros trolls, son propagadores de mentiras y no están buscando la verdad ni están buscando reparar una injusticia. Yo creo que esa es la misión que tenemos hoy las y los periodistas, los trabajadores de prensa. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires viene dando una batalla desde antes que asumió este actual gobierno, pero con este actual gobierno la situación se ha agravado mucho. Desde que asumió la Alianza Cambiemos hay al menos 3.300 puestos de trabajo que se perdieron en todo el país. Cierre de medios, acallamiento de voces opositoras, censura, persecución y discriminación a los medios comunitarios, intento por liquidar los medios públicos, sobre todo su carácter federal. Esto es una política de conjunto. Este gobierno, su jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo cuando asumieron que iban a terminar la guerra contra los medios, contra el periodismo. Lo que comenzaron es una guerra contra los trabajadores en general y contra las y los trabajadores de prensa en particular, porque sencillamente lo que quieren es que se silencien voces. Entonces tenemos una tarea, que es ligar y generar a través de una misma lucha a todos los trabajadores, los que están en grandes empresas o en empresas con las cuales la mayoría de los trabajadores no comparten la línea editorial. Porque esto es importante que se sepa. Cuando Santiago Maldonado estaba desaparecido, los compañeros de la Comisión Interna y de la Asamblea del diario Clarín, de Todo Noticias, Canal 13, de La Nación, de Perfil, de los medios públicos, hicieron asamblea, reclamaron aparición con vida y el rostro de Santiago Maldonado estuvo presente en las redacciones. Es decir, que los mismos trabajadores de prensa no creemos en las patrañas, en las mentiras que pretenden instalar los dueños de los medios. Y esa lucha la podemos dar porque desde hace mucho tiempo que nos acompañan los medios comunitarios, que son quienes nos dan voz cuando, oh vaya paradoja, los trabajadores de prensa, los trabajadores de la comunicación estamos incomunicados. Tenemos que recuperar el periodismo para el pueblo. Cuando se habla en contra de los medios o en contra del periodismo, yo a veces pienso si no es parecido como cuando se hablaba en contra de la política, la antipolítica. Por supuesto que hay que criticar a la dirigencia política, a los partidos patronales, a los que entregan las luchas, a los que usan la política para enriquecerse o para servir a intereses que nada tienen que ver con el pueblo. Pero lo mismo pasa con el periodismo. Periodistas no son Manieto, no son La Nata ni Majul. Periodistas, trabajadores de prensa son quienes garantizamos que salgan adelante los medios, que se escuche la información,
que se sepa realmente qué es lo que está pasando. Y para eso es fundamental que nos organicemos y demos una lucha de conjunto en los medios públicos, en las empresas periodísticas tradicionales, privadas y en conjunto con los medios comunitarios, alternativos y populares. Forma parte de ese cambio de paradigma también que tanto la creación de un nuevo sindicato como es el CIPREVA, como también que muchísimos periodistas se acerquen a marchar, ¿no? Digamos, que se sumen a la marcha como integrantes de la prensa, como ese es el caso de esta marcha de la resistencia, del cual están formando parte, de la cual los medios comunitarios, alternativos y populares ya hace tiempo que venimos sumándonos a estas actividades, interiorizándonos y metiéndonos desde otra perspectiva, que es la que tiene la militancia, que los periodistas de aquellos medios hegemónicos o de las grandes prensas se sumen a las marchas. Es un cambio grande de paradigma, porque ya se empieza a contar de otra manera este rol que vos decías, que es el periodismo, y recuperar ese periodismo para el pueblo, que tanto reconocemos quizás en las palabras de Walsh o en las de grandes periodistas. Sí, por supuesto. Cuando hablamos de derechos humanos, en la historia de nuestro país está íntimamente ligada con la historia del gremio de prensa. Porque en este país, para cometer el genocidio, se apropiaron de papel prensa. En este país censuraron a mansalva, censuraron la música, censuraron el arte, la literatura infantil y, por supuesto, los medios de comunicación. Y saben que el gremio de prensa es uno de los gremios que fue más castigado por la dictadura cívico-militar eclesiástica genocida que asoló a nuestro país. Entre el 66, la primera dictadura, la dictadura de Onganía, durante la AAA y con la dictadura de las juntas militares, nosotros hemos tenido 172 trabajadores de prensa y trabajadoras de prensa asesinados y asesinadas por el terrorismo de Estado, detenidos, desaparecidos, compañeras y compañeros que pagaron con su vida su compromiso. Muchos de ellos eran militantes gremiales, eran, por ejemplo, la comisión interna del diario La Nación. Son quienes en 1975 tomaron la redacción y dieron vuelta al retrato de Mitre, en una alianza entre los trabajadores de prensa y los obreros gráficos, dando una lucha de conjunto contra una patronal que se cree no solamente dueña de nuestras vidas, sino también dueña de la verdad. Y esas luchas han sido calladas. Y no fue en vano que trataron de silenciar al gremio de prensa. Asesinaron a tantos compañeros se tuvieron que exiliar, se tuvieron que ir del país amenazados, fueron censurados, acallados. ¿Por qué? Porque la represión necesita silencio. Entonces hoy, por supuesto que, como siempre decimos, salvando las distancias, esto no es una dictadura, pero ¿cómo se le parecen sus beneficiarios? ¿Cómo se le parecen sus métodos y su forma de mentir y su forma de manipular a la prensa? Ellos quieren el control de la prensa, quieren que se silencien las voces, y se cansaron durante el gobierno anterior de denunciar que había una sola voz. Pero ¿saben qué? Eran críticas hipócritas, porque ahora realmente están queriendo que haya una sola voz y que esa voz sea una voz mentirosa, en donde no se escuchen los sufrimientos del pueblo y no se conozca el expolio que estamos sufriendo. El año que viene, 2019, se van a cumplir 50 años del asesinato del primer mártir del gremio de prensa, Emilio Jáuregui. Hace 50 años asesinaban al secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, uno de los mejores cuadros gremiales que tuvo nuestro sindicato. Nosotros sabemos que no fue casualidad que se hayan ensañado contra los mejores cuadros sindicales, contra las mejores plumas del periodismo. ¿Y saben qué? Esto es algo que se dice poco. Esas mejores plumas, como Rodolfo Walsh, tenían un firme compromiso y un entendimiento de que la organización sindical en la clase trabajadora, en las redacciones, era estratégica. Por eso Walsh dedica la revisión del caso Satanowski a las comisiones internas, a las agrupaciones de base, a su agrupación sindical, que era el Bloque Peronista de Prensa, y a todos aquellos que combaten desde adentro a esta raza de envenenadores de la verdad. Una última, Tomás Eliasheves, eres el secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Sé que si te pido a vos
y en nombres conflictos te meto en un brete porque tenemos demasiados conflictos. Entonces, si me permitís, elijo yo dos, porque me parece que son sintomáticos. Uno es el de TELAM, el de la agencia nacional, digamos, que está intentando ser vaciada, y los despidos y todas las reincorporaciones parciales. Y el otro es el de Página 12. No se olviden de Cabezas. No nos olvidemos de Cabezas. Un aplauso para José Luis Cabezas. Nosotros como gremio hemos denunciado este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia que el Estado argentino disparó con balas de goma contra al menos 45 reporteros gráficos, trabajadores de prensa, camarógrafos, que fueron reprimidos con saña por parte de la policía, que no solamente le dispara a los manifestantes y a los transeúntes, sino también a los periodistas. Y cuando hacemos este reclamo decimos, no se olviden de Cabezas, un compañero asesinado por ejercer su oficio, el maravilloso oficio periodístico. Así que gracias, compañera, por el recuerdo, y levantando esa bandera es que estamos dando la lucha en las redacciones por las condiciones de vida de las y los trabajadores. En estos momentos hay un ruidazo en la agencia TELAM en reclamo de que no haya paritaria cero, porque no vamos a aceptar el hambre como destino. Lo mismo está pasando en Página 12 y en las redacciones de los principales medios nacionales, donde nos hemos unido y hemos salido a dar una lucha de conjunto por nuestras condiciones de vida. Porque nos han enseñado a las madres que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y no nos vamos a resignar a caer, a que nuestros salarios caigan, a perder nuestros trabajos, a perder las condiciones laborales. Vamos a seguir peleando en defensa del trabajo, porque eso es pelear en defensa de la libertad de expresión. Como ustedes bien saben, en la agencia de noticias TELAM, los compañeros, luego de 119 días de paro y de una permanencia pacífica y de haber logrado el apoyo de amplios sectores de la sociedad, consiguieron, y esto es histórico, torcerle el brazo al gobierno de Cambiemos, torcerle el brazo al ajuste y obtener un triunfo en la justicia, pero sobre todo un triunfo en las calles, con la movilización, rompiendo el terror, rompiendo el cerco y haciéndole saber al país que TELAM se defiende, que los medios públicos son del pueblo y que acá hay un gremio, una sociedad, organizaciones y un pueblo que estamos dispuestos a defender el derecho a la información. Porque ¿saben qué, compañeras y compañeros? No nos callan nunca más. Mirá, hay algo que me enseñaron. Y lo último, que me enseñaron en Estados Unidos. Speak up, hable alto, opine, no se calle la boca. Y es cuando me llevaron a mi hermano, esta boca nunca más se selló. Ustedes son el ejemplo. Sí, mi hermano trabajaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, era personal civil, y por decir todo lo que vio, Activ me lo secuestró y nunca más supe de mi hermano. 60 civiles había en la Escuela de Mecánica, no hubo uno que en 40 años se acercara para decirme qué le pasó a mi hermano. Pero se lo llevaron 3 días después de la monja francesa, así que supongo que lo han tirado al mar. Pero él me está mirando desde arriba, porque yo vengo a rendirle homenaje a los 42 años de la desaparición de mi hermano. Presente, madres queridas. Ya tengo 86. Gracias. Y voy a seguir hasta que me muera. Una última, porque te quedó lo de Página 12 ahí, y es extraño para mucha gente lo que está sucediendo. Parece que no hubiera periodistas porque no hay firmas. Pero En sí Página 12, los compañeros, las compañeras están en lucha contra la patronal de Víctor Santamaría, que tiene el tupé de hablar de justicia social, de tratar de generar política, de ir a hablar a actos, cuando en realidad lo que está haciendo es pagándole salarios de hambre a sus trabajadores, a sus trabajadoras. Los compañeros están luchando porque se paguen los aumentos acordados en una paritaria que ya de por sí es mísera. Los compañeros no pueden pagar el alquiler, no pueden darle de comer a sus hijos, y nos parece que es indigno. Esta situación no se puede tolerar. Por eso, así como los trabajadores han sido los principales defensores del diario, cuando el gobierno macrista quiso clausurar el diario y meter preso a la patronal porque habían sacado una nota que no les gustaba donde hablaba del blanqueo de capitales, y fueron los trabajadores los que dijeron: nosotros defendemos el derecho a la información y la libertad de expresión.
Pero eso no quiere decir que vayamos a aceptar la miseria, que vayamos a aceptar que nos mientan en la cara. Es mentira que no tienen plata para pagar, es mentira que no tienen obligación de pagar. Tienen que pagar el aumento salarial, que a esta altura es una mísera recomposición. Todos los días el diario Página 12 informa de cómo se está empobreciendo el pueblo trabajador, de cómo la inflación sube en ascensor y los salarios ni siquiera van en escalera. Esos mismos trabajadores que hacen esas mismas notas están sufriendo la precariedad, la miseria. Por eso el gremio de prensa hoy está luchando en los medios públicos, está luchando en Clarín, está luchando en Perfil, en El Cronista Comercial, en Página 12 y sobre todo aprendiendo de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, en unidad, con paciencia, porque como decíamos antes, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotros estamos convencidos, convencidas de que venceremos, venceremos. Hasta Radio del Plata. Siempre. A ver, trabajadores y trabajadoras de prensa detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. Trabajadores y trabajadoras de prensa detenidos y desaparecidos por el terrorismo de Estado. José Luis Cabezas. José Luis Cabezas. Ahora, hasta la victoria siempre. Como dicen ahorita, venceremos.